Bueno, voy a explicaros cómo se dibujan las fuerzas en determinados movimientos y cómo se aplica la segunda ley de Newton en los distintos ejercicios que vamos a hacer a lo largo del tema de dinámica, ¿vale? El primer caso es el caso de un movimiento horizontal, ¿vale? Vamos a suponer una superficie horizontal con un bloque, ¿vale?, sobre el que está actuando una fuerza y cuyo movimiento es hacia vuestra derecha, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque? La primera fuerza que actúa sobre ese bloque sería la fuerza peso, ¿vale? Esta fuerza peso, ¿cómo se calcula? La fuerza peso es el resultado de multiplicar la masa de ese objeto por la aceleración de la gravedad. La fuerza peso va siempre hacia abajo y de forma perpendicular al plano que estemos pintando, ¿vale? Es decir, da igual hacia dónde ponga yo esto, que la fuerza peso siempre va a ir de arriba hacia abajo en este plano, ¿vale? Segunda fuerza, ¿qué actúa? La fuerza que responde según el tercer principio o tercera ley de Newton. La reacción a la fuerza peso, que es la fuerza normal. La fuerza con la que el suelo responde a esta fuerza peso, ¿vale? La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Que la fuerza normal y la fuerza peso son exactamente iguales. La única diferencia entre una y otra es el sentido de cada una de las fuerzas. Por tanto, lo que va a hacer que como una sube y la otra baja, ambas fuerzas se anulan, ¿vale? Tercera fuerza, la fuerza que hace que se mueva ese objeto, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una fuerza, en principio, que es perpendicular a la superficie, que no forma ningún tipo de ángulo con la superficie, ¿vale? Supongamos un ejercicio en el cual nos dicen que tenemos un objeto de 3 kilos de peso al que se le produce o al que se le da, se intenta arrastrar con una fuerza de 15 newton, ¿vale? Y me preguntan que cuál es la aceleración que llevaría ese bloque en ese caso. Aplicamos el segundo principio o la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Perfecto. ¿Qué significa sumatoria de las fuerzas? En este caso, sumatoria de las fuerzas solo sería esta fuerza. ¿Por qué? La sumatoria de las fuerzas, para hacer la sumatoria de las fuerzas me tengo que fijar en el sentido del movimiento y ver cuáles son las fuerzas que van a favor y cuáles son las fuerzas que van en contra, ¿vale? En este caso, en el mismo sentido y en la misma dirección del movimiento general que hemos planteado hacia aquí, la única fuerza que actúa es la fuerza motriz que os he comentado aquí. Por tanto, solo tendremos esa fuerza, ¿vale? Y eso será igual a la masa de ese objeto por su aceleración. Es decir, 15 newton será igual a los 3 kilos de masa de ese objeto por su aceleración. Despejando la aceleración, tendremos 15 newton entre los 3 kilogramos de masa, tendríamos una aceleración de 5 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Supongamos que nos plantean la situación en la que tenemos un determinado coeficiente de rozamiento, es decir, nos dicen que tengo un coeficiente de rozamiento 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ya entra otra nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza de fricción. Es la fuerza que hace que la superficie, ¿vale? La superficie lo que hace es oponerse al movimiento de ese objeto. Lo que intenta es frenarlo, ¿vale? ¿Dónde irá dibujada la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre se dibuja aquí, cerca de la superficie, indicando el sentido opuesto a la dirección que me marca la fuerza motriz.
¿Cómo se calcula esa fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Como hemos dicho antes, la fuerza normal es exactamente igual al peso, ¿vale? Con lo cual, en este caso, será el peso por el coeficiente de rozamiento. Vamos a suponer ahora que tenemos el mismo caso que antes, pero con esta fuerza de rozamiento, ¿vale? Tendríamos una masa de 3 kilos, una fuerza de 15 newtons, pero ahora tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,1 newton. ¿Qué va a pasar? La sumatoria de las fuerzas ya no va a ser la misma, vamos a tener en cuenta la fuerza a favor y esta fuerza que iría en contra. Como fuerza a favor estaría la fuerza F y le restaríamos la fuerza de rozamiento. Y eso seguiría siendo igual a la masa por la aceleración. ¿Cuánto vale esta fuerza de rozamiento? Pues hemos dicho que el bloque tiene una masa de 3 kilos, la gravedad que son 9,8 metros partido segundo al cuadrado y que el coeficiente de rozamiento es 0,1, tendremos 9,8, 0,1 por 3, tendremos una fuerza de rozamiento de 2,94 newton, ¿vale? Trasladamos estos datos aquí, nuestra fuerza con la que tiramos siguen siendo esos 15 newtons, menos 2,94 newtons de la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a los 3 kilos de masa del objeto por la aceleración, ¿vale? 15 menos 2,94 serían 12,06 newtons, que si los dividimos por los 3 kilogramos de masa nos dará la aceleración, que indica o nos da una aceleración de 4,02 metros partido segundo al cuadrado. ¿De acuerdo?